Buenos días. Bueno, sabemos que los átomos conforman la materia. Sin embargo, cuando pensamos en un átomo aislado, la idea que nos evoca es de algo tan pequeño que resulta inaccesible, casi intangible. Pues bien, lo que hoy quiero mostraros es cómo con un microscopio muy especial y con el que tengo la suerte de trabajar todos los días, los átomos se convierten en algo enorme, accesible en el laboratorio. Y esto nos permite aprender de ellos, entender cómo se colocan en la materia, cómo un átomo interactúa con su vecino. En definitiva, entender, comprender la materia, cómo se constituye la materia a su escala más fundamental. Y para ponernos en escala, vamos a ver de qué dimensiones estamos hablando cuando hablamos de un átomo. Y ahora os planteo la pregunta. Imaginaos un pelo grueso de 100 micras, ¿vale? Y la pregunta que os lanzo es, ¿cuántos átomos de carbono necesitaríamos poner unos detrás de otros en fila para recorrer ese diámetro del cabello? ¿Quién, manos arriba? ¿Quién dice 1 millón de átomos? Respuesta A. ¿Vale? 10.000 átomos, respuesta C. B. La C. Efectivamente, aunque otro café siempre es la respuesta correcta, en este caso necesitamos 1 millón de átomos de carbono para cubrir esa longitud del diámetro del pelo. Y es que el tamaño de un átomo es de un ángstrom. Esto lo hace 1000 veces más pequeño que la longitud de onda del visible. Y por eso es físicamente imposible ver átomos con los microscopios ópticos convencionales. Pero, por suerte, a principios de los 80, ciencia ochentera, Rohrer y Binning inventaron el microscopio de efecto túnel. Y este ha sido un instrumento que ha revolucionado muchísimas áreas, tanto de la física, de la química y de la ciencia de materiales. La forma en la que funciona este microscopio de efecto túnel es completamente diferente a la forma en la que lo hacen los microscopios ópticos, los cuales utilizan un sistema de lentes para modificar la trayectoria de esos haces de luz y generar una imagen aumentada del objeto que queremos ver. En el caso de un microscopio de efecto túnel, para explicaros cómo funciona, lo que quiero es que construyáis conmigo un macro microscopio de efecto túnel. Así que os voy a pedir que extendáis la mano, así, ¿vale? Y con la otra mano, extendiendo un dedo, lo ponéis perpendicular sobre vuestra mano. Y empezáis a ir de izquierda a barrer la mano, a recorrerla de izquierda a derecha y de adelante a atrás. Si ahora os pido que cerréis los ojos, en vuestra cabeza, a pesar de no estar viendo esa imagen de la mano, estáis haciendo una recreación, una reconstrucción de lo que vuestra mano, vuestro dedo está tocando. Y este es el principio básico con el que funciona un microscopio de efecto túnel, solo que en lugar de utilizar una mano y los dedos, lo que utiliza es átomos, una aguja metálica muy afilada, tan afilada que termina en un único átomo y que se aproxima a la superficie de forma que va, de alguna forma, tocando esa superficie y dándonos esa reconstrucción, esa representación de cómo está dispuesta la materia a esa escala tan pequeña. Lo que veis aquí es una imagen real con uno de estos microscopios medido en nuestros laboratorios. Veis que tiene una longitud lateral de unos 160 nanómetros, que es aproximadamente 1000 veces más pequeño que el diámetro del pelo que estábamos hablando. Si ahora comenzamos a hacer un zoom, comenzamos a reducir la escala o el tamaño de esa imagen, veis que comienza a aparecer una estructura granular de bolitas ordenadas que no son nada más ni nada menos que los átomos de esta superficie. En este caso es una composición de un material que tiene átomos de selenio y de titanio y que se componen en esta estructura para dar la conformación de la materia. Pero además de nuestros ojos, el microscopio de efecto túnel también a esas escalas tan pequeñas puede servir como nuestras manos, unas manos diminutas. Esa bola azul que veis ahí representa de alguna forma como si fuese un átomo aislado que no está incorporado dentro de lo que es la red del material, depositado sobre una superficie de un material cualquiera. Y el triángulo, la pirámide que veis arriba, representa esa punta del microscopio de efecto túnel que os comentaba antes. Pues haciendo uso de esa
afinidad que tienen los átomos por enlazarse con otros, es posible aproximar mucho el último átomo de esta punta hasta ese átomo que está sobre la superficie y, de alguna forma, moverlo, desplazarlo sobre la superficie desde un punto hasta otro que queramos. Y esto fue lo que hicieron nuestros colegas de IBM a finales de los 80, escribiendo el famoso logo de su institución. Y unos años más tarde, construyendo esto que veis aquí, que para mí representa una de las imágenes icónicas de la nanociencia. Esto es una representación tridimensional y coloreada de ese tipo de imágenes, esos perfiles que os estaba enseñando antes. Cada uno de estas montañitas que veis ahí es un átomo de hierro que ha sido manipulado, movido desde una posición aleatoria en la superficie hasta fabricar, construir este corral, esta circunferencia. Pero la belleza de esta imagen va mucho más allá, y es que esas ondas que veis realmente son ondas generadas por los electrones que existen en esa superficie de ese metal, con lo cual somos capaces con este instrumento de entender cómo se comportan los electrones cuando son confinados en estructuras tan pequeñas como la que estáis viendo. En este otro ejemplo, lo que veis es una estructura, son los átomos marrones, son átomos de cobre que se disponen sobre la superficie formando como esta cuadrícula, como un tablero de ajedrez. Sobre cada una de estas cuadrantes, las bolitas azules representan la posición de átomos de cloro. En la imagen de microscopía de efecto túnel, que en este caso está coloreada en azul, cada uno de los puntos brillantes representa una posición donde existe un cloro y las partes oscuras es un hueco, ese que vemos en el centro donde no existe cloro. Aprovechando esa capacidad que tenemos de mover un átomo, podemos hacer que esos átomos de cloro estén en la posición en la que están o que salten al hueco contiguo. Y si esos movimientos los organizamos, como lo que veis aquí, en una estructura de una geometría que nos permita hacer un sistema binario, podemos representar el abecedario. Y así, esto viene con la reflexión que hacía Richard Feynman en 1959, cuando se planteaba que no le asustaba plantearse la cuestión final de si, en última instancia, en el gran futuro, podremos disponer los átomos como queramos, los propios átomos hasta el fondo. Y continuaba diciendo: ¿qué pasaría si pudiéramos ordenar los átomos uno a uno como quisiéramos? Y una respuesta viene de la mano de nuestros colegas de Delft en 2016, donde utilizaron precisamente ese código binario que os he explicado antes para escribir ese párrafo, ese pasaje que os acabo de leer. Serían las primeras líneas, luego continúa. Esta imagen que veis que tiene una escala ahí abajo de 10 nanómetros contiene una información de 1 byte de memoria atómica. Esto supone que estamos teniendo 3 órdenes de magnitud mayor densidad de almacenamiento de información que los actuales discos duros que ahora mismo tenemos. Pero bueno, yo os había prometido que íbamos a mover átomos. En este caso no vamos a mover átomos, vamos a mover una molécula de monóxido de carbono, 2 átomos, carbono, oxígeno, y son esos puntitos que veis ahí, las posiciones de moléculas que han sido depositadas sobre esa superficie de forma aleatoria, cada molécula es. Así que, para ahora terminar, os pido que volváis otra vez a sacar vuestro microscopio de efecto túnel, que os concentréis mucho, 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 mucho. Y bienvenidos a la escala atómica. Muchas gracias.